luz y sal. Hay una frase que se dice en una cinta que se estrenó apenas en Latinoamérica el 31 de agosto. Sonidos de la Libertad, el día 1 de septiembre la vi, y hay una frase que dice Tim Ballard hablando de Dios o tratando de parafrasear a Dios. Y obviamente la cinta pues tiene cargas afortunadamente cristianas. Eh, Dicen que los hijos de Dios no están a la venta. De hecho, así es como se logra el convenio entre el narcotraficante que aparece en la película y Tim Ballard. Y hay una frase que él comenta cuando atrapa a uno de los pedrastras y les dice que, que mejor le fuera ser atado con una piedra al cuello y ser ahogado en un río antes que dañar a los niños. Y entonces él le dice, no entiendo, que estás arrestado y lo arrestan, ¿no? Entonces, la frase, cuando tú la escuchas, va acompañada con cualquiera que haga que estos pequeños tropiece, mejor les sería, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque suena una frase muy interesante en la película, y perdón, no le quiero quitar lo estético a la cinta, ni el mensaje que trata de dar. Quisiera decir como cristiano que es un deber corregir donde hay un error de interpretación. No voy a exentar que Dios sí habla de que los hijos, los niños, heredarán el reino de los cielos. No quiero exentar que Dios reconoce que el niño no se le debe de vulnerar ni de tocar. Y que incluso me voy a tomar el atrevimiento de hacer una interpretación de Jonás en la última parte donde habla Dios a Jonás. Pero permíteme decirte por qué no la frase tiene que ver con el hablar de los niños, sino más bien es el hablar de estos nuevos creyentes o de esta nueva, de estos nuevos conocedores de un Dios hecho hombre llamado Jesucristo, de un Dios hecho hombre para vivir como pecador, para sufrir como pecador, aunque él no tenía pecado, y posteriormente un Dios hombre que paga nuestra culpa en la cruz, que vive nuestra vida perfecta, que no podemos vivir ni tú ni yo, que nos imputa su vida perfecta para salvación, que Él toma nuestra vida imperfecta para nuestra salvación. Y Él en ese momento está hablando de esos pequeños como esos nuevos creyentes, como esos nuevos conversos, como esos nuevos que están depositando toda su fe en Dios, en Jesús, en su Hijo como redentor, como expiación. Y como asquerosa y vulgarmente hay gente que va a empezar a meter eh, burladores, o van a entrar burladores, o van a entrar los lobos rapaces, o van a entrar los cabritos, o van a entrar como les quieras llamar. Para decirlo en términos llanos y sin tanta analogía, es para librarte de esa gente que te va a hacer dudar y tropezar y elongar la ley de Dios, o hacerte creer que Dios no existe, o que Dios esto, o que Dios aquello, o que Dios ama la ideología de género y que todos vamos a estar en el reino de los cielos, siempre y cuando hagamos las cosas más o menos bien. Dios es tan amoroso y tan bueno y tan tierno que va a dejar de lado su justicia y nos va a salvar a todos. Mentira, mentira y mentira. Entonces, déjame citarte porque además lo busqué porque me causó ruido no estar haciendo apologética de lo que no debo hacer apologética. Y sí, en realidad la Biblia le contesta a la Biblia. Busqué en una versión electrónica que tengo, busqué atados a una piedra, y me aparecen en los evangelios, en 3 evangelios y en Apocalipsis, la misma frase. Y ahorita que lo revisaba yo en Reina Valera, que es la versión que tengo,
Reina Valera lo cita en momentos en los cuales no tiene que ver con los niños. Entonces permíteme tantito citarte estas partes. Primero te lo voy a citar en Mateo, en 18:6, espero que la vista me lo permita. 18:6, Jesús está en este evangelio está en un contexto en donde primero el capítulo abre, ya sabes que Reina Valera subtitularon los capítulos como para que uno tuviera una guía de qué se estaba leyendo. Y el capítulo 18 dice, ¿quién es el mayor? El mayor en este caso es porque hay una disputa entre los discípulos, viendo a ver quién va a ocupar la mejor plaza, ¿no? Porque recuerda que seguían creyendo en su incredulidad, porque acuérdate que no desempacas todo de trancazo. Ellos seguían creyendo que este reinado de Jesús era aquí y ahora. Y iban a tirar a Roma, y iban a volver a ser el reino como lo habían sido en los tiempos de David y Salomón. Y entonces, pues ellos también querían saber qué lugar iban a ocupar ahí, porque con Salomón, pues cada quien ocupó un cierto lugar y pues de hecho con todos los reyes, ¿no? Habían los que tenían los primeros espacios. Entonces, permíteme citarte donde él va a decir esta frase, que lo va a decir hasta el versículo 6, pero déjame citarte del 18, porque si no de repente nos pasa que sacamos de contexto un texto y lo volvemos un pretexto para decir lo que sea. Dice, en aquel tiempo, perdón, creo que lo mejor sin lentes, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ojo, la pregunta no es si hay que cuidar a los niños o si hay que no. O sea, la pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez, no está hablando de que los niños no son la prioridad. Sí lo va a decir en otro momento, pero aquí lo que te está diciendo es, a ver, tú adulto con toda tu porquería, con todos tus prejuicios, con todas tus resistencias, con toda la porquería que vienes arrastrando. Si no regresas a ser un niño de nuevo, no sé, alúdeme al nuevo nacimiento, alúdeme a la inocencia, no inocencia, perdón, déjame quitar esa palabra porque no es cierto, los niños no son inocentes. A ese, a esa credulidad que tienes de niño, sobre todo cuando tus figuras de autoridad te dicen algo. Esto lo estoy diciendo pedagógicamente hablando, secularmente hablando y psicológicamente hablando. Cuando tus figuras de autoridad te dicen algo y esas figuras de autoridad todavía tienen como que esa imagen en ti de tabú, no, pues me está diciendo la verdad, pues tú lo crees, ¿no? O sea, la mentira más grande que le dicen a un niño, bueno, al menos que me dijeron a mí, es Santa Claus existe. Y defendí eso a capa y espada hasta los 12 años de edad. Bueno, ¿por qué? Porque me lo dijo una figura de autoridad que yo respetaba y que yo creía, ¿no? Entonces lo que te dicen aquí es, si tú no regresas a ese crédulo, a esa credulidad, sin obstáculos, sin dobles ideas, sin estar viendo que sí te dijo el otro, que sí te dijo el otro, que sí tiene más autoridad tu amigo, o tu cuate, o tu... No, si vas a creer en Jesús, es ciegamente y con esa credulidad que hacía que uno, si te decía el padre o la madre, haz esto, lo hacías. Si la madre o el padre van a la perdición, tú te vas con ellos y caminas feliz con ellos por eso, ¿no? Entonces dice, de cierto, eso lo decía Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ahí está la condición de que ser niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ojo, la condición de niño sigue la condición de niño. Luego dice, Reina Valera otra vez, ocasiones de caer, y ahí va la frase que recupera la película de Sonidos de la Libertad. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, versículo 7 y continúa, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, te está refiriendo a la condición de infante, de pueril, de crédulo. Cuando uno es niño, según los neurólogos y la fisiología, uno tiene un desarrollo del cerebro hasta los 23 años y el desarrollo más fuerte neuronalmente hablando es de los 0 a los 3 años. Es donde las estructuras neuronales se conforman y se solidifican muchas de las circunvoluciones cerebrales. Esto es fisiología de lo que te estoy hablando. Esto no es la palabra de Dios. Y entonces en ese momento uno queda como con marcas, con circunvoluciones, vuelvo a insistir, son marcas mentales que hacen que se hagan improntas y esas improntas se repitan en tu vida adulta, ¿no? Entonces, sin entrar en el psicoanálisis, sin entrar en ese tipo de especulaciones, esto es fisiológico, es decir, cada surco mental que tú vas estructurando y luego peor, si lo sigues repitiendo, pues esa circunvolución se va haciendo normal, permanente, perenne. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de tu cotidianidad, ¿no? Incluso cuando entras a entornos donde no se utilizan ese mismo de estimulaciones medioambientales o estructuras comportamentales, tú te sientes ajeno, ¿no? Tú no puedes concebir ese tipo de rituales porque tus improntas están estructuradas de esa otra manera. Entonces lo que a ti te dicen es vuelve a ser niño, insisto, no sé si puedo hacer la alusión al nuevo nacimiento o vuelve a ser niño en términos de esa credulidad y esa humillación que tiene un niño para obedecer. 100%, bueno, o tenían, porque ahora ya con esto de la ideología de género, ya les decimos que tenían derechos de autodeterminarse y que pueden emanciparse de los padres, pero en ese momento sí se decía que el niño tenía esta capacidad de callar y obedecer y cumplir y creer y no estaba preguntándole al amiguito, ni siquiera te atrevías a voltear a otro lado, ¿no? Y déjame citártelo ahora en Marcos, porque cuando de repente lees algo que se repite en tres evangelios, creo que hay que tomar importancia en ello, ¿no? Dirían los estudiosos, cuando escuches desierto, pues hay que ponerle atención. Entonces aquí se repite tres veces. Déjame leértelo en Marcos 10, 14, perdón, en Marcos 9:42. En Marcos 9:42 dice, ocasiones, otra vez los mismos subtítulos, nada más que en ocasiones de caer antes él abre con el que no es contra nosotros, por nosotros es, pero vuelve otra vez a lo mismo de cuando va a citar esta parte que te estoy comentando, vuelve a utilizar la palabra de ocasiones de caer. Dice, cualquiera que haga, estoy en el capítulo 9:42 de Marcos, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. La pregunta es, bueno, ¿y de qué precede esto? O sea, aquí cómo se utilizó. Bueno, cuando en el capítulo mismo 9, versículo 38, subtitulado El que no es contra nosotros, por nosotros es, se inicia diciendo, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto que uno
uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga eh, maligno, perdón, porque no hay ninguno, perdón, porque ninguno hay que haga maligno en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Entonces cuando te dicen estas partes, te siguen hablando otra vez del nuevo creyente, no se toca para nada la infancia, no se toca para nada a los niños, no se toca nada de esto. Insisto, no porque no lo diga Jesús, después te lo voy a citar. Después aparece en Lucas aparece el 17:2 y el 17:2 está después de una parábola que es el rico y Lázaro. Entonces 17:2, déjame te cito cómo empieza. Ocasiones de caer, 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Ay es una maldición, eso lo sabemos. Los ayes que dice la Biblia que se deben de citar en los dos montes cuando es edificado Israel, y los tres ayes que se citan en Apocalipsis cuando las copas de ira van a caer. Dice, dice, ay de aquel por quien vienen. Dos, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Antes había citado la parte de Lázaro, y el rico no está hablando de niños, no está hablando de infantes, no está hablando de pueriles. Perdón, sí está hablando de pueriles, no está hablando de niños, sí está hablando de pueriles. Puerilidad significa pensar con inocencia, pensar con simpleza, pensar con estas características pueriles. De ahí viene puericultura, ¿no? Era el trabajo con las personas que tuvieran el carácter o el comportamiento pueril, que en eso se entran tanto la gente que va a entrar en la tercera edad como las personas que están en la etapa de la evolución de la primera infancia y en la segunda y la tercera infancia, ¿no? Entonces, ahora, ya te lo cité en 3 evangelios, ahora permíteme citártelo en Apocalipsis porque también vuelve a hacerse alusión a la piedra de molino que va a provocar algo. Déjame te lo cito en Apocalipsis. Apocalipsis 18:21. 18:21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, ¿no? Esta ciudad babilónica o esta ciudad Babilonia es precisamente la ciudad del engaño, la ciudad en donde se vendía y se traficaba no solo cosas, sino se traficaba y se vendía la fe. Entonces, vuelvo a insistir, aquí la idea es la ciudad babilónica, la gran engañadora, la gran mentirosa. Entonces también será enviada a una piedra de molino. Insisto, no le estoy quitando el encanto que tiene la oportunidad que hacen con la citación en la película, pero no tiene que ver, y eso lo tenemos que entender los cristianos, no tiene que ver con los niños, sino tiene que ver con los nuevos creyentes, con los pueriles, con los que tienen la condición de niño, como lo cita en Mateo. Por favor, entonces evitemos utilizarlo de manera no adecuada. Ahora, si tú me permites, si el tiempo lo permite y las condiciones ambientales lo permiten, déjame citártelo, lo que sí hace alusión a y que no y que finalmente sí habla de los niños y pues te da varias promesas que a mí me parecen interesantes.
y que también me preocupan porque pues mi hija ya tiene 10 años, entonces ya como que ya no podemos hablar tanto de tan chica y desgraciadamente eso me preocupa. Déjame citarte en Mateo 19:14, donde sí habla de los niños, 19:14, por favor. Reina Valera subtitula donde se va a empezar a hablar de los niños a partir de 19:13 y coloca Jesús bendice a los niños. Déjame citártelo completo y ahí va a aparecer como si habla de los niños. Dice Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. O sea, los clásicos guardaespaldas que no quieren que se acerquen a la superestrella de rock, y entonces Jesús les dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí, es decir, les dejó su bendición, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas que Dios tiene una promesa para un niño sin haber hecho nada, porque de él es el reino de los cielos, por eso puedes estar tranquilo si tú, cristiano o no cristiano, un niño falleció por alguna enfermedad y no conoció al Señor. Lo digo también para los que creen que por bautizarlos en la iglesia romana, pues eso es de bendición, eso no sirve de nada, pero aquí está la promesa. Ahora, déjame citártelo en Marcos, por favor, en Marcos 10:14. 10:14 va a hablar de los niños. Y otra vez, abre Valera, Reina Valera, con 10:13, Marcos, y dice, Jesús bendice a los niños. Dice, y le presentaban a niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos Jesús se indignó y dijo, se indignó, o sea, toma una actitud y dice, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No, aquí sí está hablando de la condición de niños, ni siquiera es muchacho, como en esa adolescencia que normalmente hoy es citada en el Antiguo Testamento. Aquí son niños que se quieren acercar a Dios, que creo que los padres son los que los llevan, y la misma, insisto, el staff de apóstoles dice que no. Ahora te lo voy a citar en Lucas 18:28. 18:28. Volvemos a partir de... perdón, 18:15. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, los reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, ¿no? Entonces, aquí sí está hablándote de un niño, aquí te está recordando la condición de niño que manejó al principio, humillado, y no, con esta capacidad de creer, con esta capacidad de... Pero aquí sí te habla de los niños, o sea, y él habla de la promesa sin necesidad de haber hecho nada, es decir, sin entender ni a diestra ni a siniestra. ¿Y por qué te cito esto? Porque cuando tú lees Jonás, cuando tú revisas Jonás al final termina con una pregunta. Es el único libro de la Biblia que termina con una pregunta, no termina con no termina con una respuesta, ¿no?
Entonces, o con una afirmación o alguna cuestión de estas. Entonces, déjame por favor citarte en el capítulo 4 que además no tiene muchos capítulos. Déjame citarte a Job. Además, déjame, me lo localizo porque digo a Jonás. Ok. Y una vez que te lo encuentre, déjame citártelo, por favor. Y es importante porque él dice al final que no hay quien entienda ni a derecha ni a izquierda. Entonces, cuando tú oyes eso, quiere decir que todavía no entienden lo bueno y lo malo. Permíteme citar, cuando se enoja Jonás porque salva al pueblo de Nínive y porque al final eh, Dios incluso mata una calabacera enfrente de Jonás y Jonás está más preocupado por la calabacera que por la población de Nínive. Escucha lo que dice Dios a esto, dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú no la, perdón, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y así cierra el libro. O sea, entonces, cuando hablamos de discernir, estamos hablando y te lo digo porque el Antiguo Testamento lo dice, al hijo que le aplicas la vara, no es al niño que está empezando a conocer a Dios, y no es al niño que está empezando a conocer la moral, y no es al niño que está empezando a conocer lo bueno y lo malo, es al contumaz casi joven muchacho que ya se le ha hablado, dicho, enseñado y ministrado y no acaba de entender. Y entonces a él sí se le aplica la vara, y después de la vara viene el apedreamiento y la muerte, ¿no? Entonces, aquí la idea es que a los niños sí son de Dios y los niños tienen la promesa del reino de Dios si es que Dios tomara la sagrada voluntad de llevarlos al cielo. Pero en esta transición sí te recomiendo que los vayas enseñando sobre lo bueno y lo malo. Desgraciadamente hoy les estamos enseñando lo malo con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza, con lo que traemos encima, con lo que nos han enseñado a nosotros también. Desgraciadamente, qué es lo bueno, qué es lo normal, qué es lo que no pasa nada. Y desgraciadamente sí pasa. Los estamos empujando al infierno. Si no crees en la gracia de Dios, si no crees en el amor de Dios, por lo menos tenle miedo al infierno, como hacen los primeros creyentes, pues, por lo menos se acercan por miedo al infierno. Bueno, tú piensa en eso, ¿no? Finalmente, esto que llamamos normal no es normal. No es normal que una niña se pinte a los 5 o 6 años de edad. No es normal que ya anden en mayones pegados. No es normal que el niño ya quiera vestir como reggaetonero. No es normal que el niño amenace como si fuera un narcotraficante. No es normal que nos oigan gritarles groserías como si fueran delincuentes, asesinos, violadores. No es normal que nos vean, nos escuchen con prácticas que no son normales. No es normal que los estemos desnudando uno frente al otro en el baño, en la bañera o frente a nosotros como padres. No es normal que nos vean en participaciones de relaciones sexuales. No es normal que nos escuchen teniendo todo este tipo de prácticas. No es normal. En la película que vi ayer, la de Sonidos de Libertad, a la niña le están haciendo un tatuaje. Obviamente la película está muy bien estructurada para que no sepas a quién le están haciendo el tatuaje, ¿no? Te ponen que le están haciendo un tatuaje y de repente te alejan la toma del close-up y te dejan ver que es a la niña que está protagonizando la película, ¿no? Y ella está llorando y a ella le están haciendo el tatuaje. Le ponen una corona en esta parte de aquí, ¿no?
¿Cuántos de nosotros no estamos viendo que nuestros hijos ya se quieren poner tatuajes y estamos celebrando que ya se pongan sus tatuajes temporales? ¿Cuántos de nosotros no estamos celebrando que nuestros hijos ya se pinten el pelo, como nos los pintamos nosotros, o se los pinta el tío, o se los pinta el amigo? ¿Cuántos de nosotros no estamos celebrando que nuestros hijos parezcan adultitos pequeños? Y lo que significa hoy adultito pequeño es que seas un mini borrachito, un mini reggaetonerito, un mini peleonerito, un mini valentoncito, una mini feminista, un mini agresivo, un mini playboy, una mini playgirl, y que ese sea su prototipo, y que cada que te vean con una botella de cerveza o un cigarro en la boca, tú les digas, hasta que seas grande. Perdón, entonces ser grande es ser peor que de niño, porque siquiera de niño como que cuidas tu salud y cuidas tus hábitos. Entonces, perdón, no es nada normal, ni sano, ni útil. Y sí, regresando a la cinta, no es la frase, pero sí es una frase que te da el pretexto para voltear a ver y decir, oh Dios. Creo que la otra frase es más contundente. El reino de Dios es de ellos. No se los arrebatemos nosotros con nuestras formas de vida. Te lo dice alguien que gracia, por la gracia de Dios, te puede decir que también consumía ideología de género y también decía que todo era bueno, válido y normal. Y no, no hay nada de válido, bueno ni normal, porque no somos animales ni somos changos sin cola. Somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, los cristianos somos hijos de Dios, los demás somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Espero que te sea útil este video, luz y sal.